¿De qué manera va a cambiar la forma en la cual trabajamos? Bueno, entendiendo dónde impacta la inteligencia artificial generativa, se entiende dónde se va a producir el cambio. Yo siempre lo simplifico en 5 etapas. En buscar información, extraer ideas clave de esa información, mezclar información, en generar nueva información y en ayudar en la toma de decisiones. Cualquier rubro, cualquier profesión que se impacte en esta cadena va a tener un cambio, me parece, bastante más que necesario. Ahora, hay muchos oficios que seguramente desaparecerán. Bueno, hay informes que dicen que los que están dedicados 100% a escribir, a traducir, incluso a programar, van a ver que sus tareas se van a ver modificadas o incluso amenazadas, que pueden desaparecer. ¿Cómo lo ves? Bueno, tengo una visión un poco más crítica y quizás un poco más disruptiva. No creo que desaparezcan profesiones, creo que habrá profesiones que sean más productivas. En el sentido de algunas tendrán una afección de un 80%, la traducción es una evidente, la búsqueda de información en estudios de mercados también parece otra evidente, la programación, bueno, igual un poco menos, porque no es que seamos autómatas técnicos, sino que tiene cierta elaboración artesanal. Bueno, ahí habrá ciertas tareas que se puedan automatizar, pero no creo que sea sustituible toda tarea por un humano o por una máquina sin un humano. Por eso mi eterno discurso es que vamos hacia copilotos. Yo creo que el espacio que tenemos que buscar es el equilibrio en meter estas máquinas en nuestro día a día. Como en una especie de cocreación humano-máquina, ¿no? Sí, y no me parece tan sencilla esa cocreación, porque hay que buscar un equilibrio que no es necesariamente lineal. O sea, no es que uno haga y el otro responde. Hay espacios donde hay que combinar, hay otros donde hay que transaccionalizar información, hay espacios donde hay que observar, a veces empieza el humano, a veces la máquina. Creo que cada trabajo va a tener su propio espacio de cocreación. En este sentido, hablando de las tareas que hoy pueden hacer las máquinas, ¿crees que sigue siendo buena idea estudiar programación o quizás hay otras disciplinas que tienen más futuro? Sin duda alguna, me parece que antes de meterse en tecnología hay que saber programar, no necesariamente para ser un ingeniero de la informática, pero sí para entender qué es la programación. Si no entiendes la programación es imposible que le llegues a pedir a Perplexity algo. Por eso seguramente, como estudiábamos programación, yo antes podía dar cursos y bootcamps de 200, 300 horas, yo creo que ahora con 30, 40 son suficientes. Y de hecho ahora mismo uno de los programas estrella que tengo es programación para directivos. ¿Por qué? Porque yo creo que se están dando cuenta que hay que entender los basics de la informática para saber cómo hacer la transformación tecnológica y digital de tu compañía. Más allá de lo que es meramente técnico, ¿qué otros conocimientos son importantes en tecnología? ¿O de qué otras áreas, ¿no? Humanas, por ejemplo. Pues mira, para mí la más importante es, yo estudié informática en la cultura anglosajona en Estados Unidos y ahí teníamos un double degree en filosofía e informática. Eso es muy común en el marco anglosajón, estudiar informática y filosofía. Si nos ponemos filosóficos, que a mí me gusta muchísimo, al final que una computadora resuelva un problema tienes que modelizar un problema, tienes que pensar en las estructuras que componen un problema, para que luego interactúen entre ellas para resolver ese problema. Entonces, yo creo que una persona que ha estudiado filosofía es la persona más capaz hoy en día de tomar el control de una máquina. ¿Por qué? Porque es capaz de modelizar los fenómenos que ocurren en el mundo. O sea, los filósofos son personas que tienen el rigor de la pregunta, o sea, no tienen respuestas, tienen preguntas. Y es que la informática moderna es saber preguntarse cosas. O sea, es observar el entorno, como diría Descartes, ¿no? Captar los estímulos del entorno para ser consciente y saber luego qué decirle a la máquina para que lo resuelva ella. Porque lo rutinario lo va a hacer la máquina. Lo que nunca jamás va a hacer la máquina es la pregunta, el origen, la consciencia. ¿Cuál es esa pregunta que vos hoy tenés más presente, esa pregunta filosófica? Pues básicamente la resolución de problemas complejos. Es decir, ¿qué preguntas tengo? Los problemas complejos, ¿cómo se resuelven? Por ejemplo, los atascos. O sea, yo me hago preguntas de problemas que no tienen respuesta conocida. O sea, hacer un avión, eso es un problema complicado, porque bueno, hay que hacer muchas cosas, pero sabemos cómo se hace. Pero ¿qué pasa con los problemas complejos? ¿Cómo se resuelve la desigualdad del mundo? Esa es la pregunta que yo tenía, ¿cómo se resuelve? ¿Algún algoritmo nos dará la solución? Totalmente. Creo que sí, pero hay que saber qué preguntarle al algoritmo para que lo resuelva. ¿Qué ha pasado históricamente en la informática? Que hemos ido a por los problemas complicados, no por los complejos. La diferencia entre complicado y complejo es lo complicado tenemos respuesta conocida, en lo complejo no. Por eso
repito, y este es mi gran discurso, que la filosofía es lo que más falta en la informática, porque lo que nos falta por automatizar es lo complejo. Por ejemplo, la desigualdad. Y ahora, más allá de que el algoritmo nos dé la respuesta, lo cierto es que después tenés que encontrar voluntad política para poder ejecutar esa solución. Eso no sé si se resuelve con algoritmos. Sí, por eso evidentemente necesitamos también la capa antropológica, que es conocer a los humanos y sus incentivos, efectivamente. Pero bueno, por fortuna estamos aquí en un entorno de compañías que están abrazando este cambio. Las que creo que van a tener más problemas son las que tienen un legacy muy fuerte y que tienen que, bueno, pues tienen personas, tienen sistemas, tienen infraestructuras, tienen que abrazar un cambio que es muy fuerte y muy rápido.